niño detrás del balcón, las señales que muchos no supieron ver. Durante años, las puertas de Kensington Palace han protegido innumerables secretos de la familia real británica. Historias de conflictos, rumores y crisis que raramente llegan al público. Sin embargo, recientemente han surgido nuevas interpretaciones sobre uno de los miembros más jóvenes y queridos de la monarquía, Prince Louis, el hijo menor de Prince William y Catherine, Princess of Wales. Desde sus primeras apariciones públicas, el pequeño Louis captó la atención del mundo. Cuando fue presentado en abril de 2018 en las escaleras del Hospital St. Mary's de Londres, era apenas un recién nacido envuelto en una manta blanca, mientras los fotógrafos captaban cada detalle. En aquel momento, nadie podía imaginar que, años después, su comportamiento en eventos públicos se convertiría en tema de debate y análisis. A diferencia de sus hermanos mayores, Prince George y Princess Charlotte, quienes con el tiempo han mostrado una notable calma frente a las cámaras, Louis se hizo famoso por su espontaneidad. Gestos exagerados, muecas divertidas y reacciones imprevisibles lo transformaron en una sensación viral. Para muchos, representaba el lado más humano y auténtico de la monarquía. Uno de los momentos más recordados ocurrió durante el Platinum Jubilee of Elizabeth, segunda en 2022. Mientras los miembros de la familia real saludaban desde el balcón del palacio, Louis cubría sus oídos, sacaba la lengua y hacía gestos que rápidamente inundaron las redes sociales. Millones de personas compartieron los videos con cariño, describiéndolo como el príncipe más divertido de la historia reciente. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos especialistas en comportamiento infantil comenzaron a observar esas imágenes desde otra perspectiva. Según varios expertos citados en debates mediáticos, ciertos gestos, como taparse los oídos ante el ruido de la multitud o alternar entre hiperactividad y momentos de quietud repentina, pueden ser señales de un niño abrumado por el entorno. Los eventos reales suelen estar llenos de estímulos intensos, multitudes, cámaras, música, protocolos estrictos y atención constante. Para un niño pequeño, ese tipo de ambiente puede resultar difícil de procesar. Algunos psicólogos explican que reacciones como moverse constantemente, hacer gestos exagerados o desconectarse por momentos pueden ser simples formas de liberar tensión. Eso no significa necesariamente que exista un problema clínico. Los especialistas también señalan que muchos niños de la edad de Louis reaccionan de manera similar cuando se enfrentan a situaciones abrumadoras o cuando están cansados, especialmente bajo la presión de un evento público. Dentro de la familia real, además, la exposición mediática es inevitable. Cada gesto, cada expresión y cada reacción queda registrada y analizada por millones de personas. Lo que para cualquier familia sería una simple anécdota infantil, puede convertirse en un fenómeno viral o en motivo de especulación global. Quienes siguen de cerca a la monarquía destacan también la actitud protectora de sus padres. Tanto William como Catherine han intentado en numerosas ocasiones equilibrar la tradición institucional con la necesidad de ofrecer a sus hijos una infancia lo más normal posible. En apariciones públicas, se les ha visto interactuar con Louis con paciencia, hablándole al oído o guiándolo suavemente cuando parece inquieto. Durante años, los eventos públicos de la familia real han sido cuidadosamente coreografiados. Cada gesto, cada sonrisa y cada saludo forman parte de una coreografía casi perfecta diseñada para mantener la imagen de estabilidad y tradición. Sin embargo, algunos observadores comenzaron a notar detalles que, en el momento, parecían insignificantes, pero que al revisarse más tarde revelaban una realidad mucho más compleja. En varias grabaciones de eventos oficiales, se percibía un patrón constante. El joven príncipe, a quien muchos identifican como el más pequeño de la nueva generación, era guiado constantemente por adultos a su alrededor. No se trataba únicamente de gestos cariñosos de sus padres. Había instrucciones susurradas en pausas estratégicas, manos que guiaban discretamente sus brazos para saludar,
o pequeños toques en el hombro que parecían marcar el momento exacto en que debía reaccionar. Para la mayoría del público, estos detalles pasaban desapercibidos. Pero quienes revisaron cuidadosamente las imágenes de distintos actos oficiales, comenzaron a darse cuenta de que el comportamiento del niño estaba siendo gestionado de manera constante, no solo por sus padres, sino por un pequeño equipo de adultos, cuya tarea parecía ser mantener su conducta dentro de lo que se considera aceptable en el protocolo real. En un evento particularmente concurrido, según relatos de técnicos presentes, un micrófono abierto captó comentarios que nunca llegaron a transmitirse al público. Una voz susurró: «Solo manténlo sonriendo». En otro momento se escuchó: «Si vuelve a quedarse mirando fijamente, retírenlo». Pero la frase que más impactó a quienes escucharon la grabación fue otra, pronunciada por una tercera persona. «No lo están tratando de manera justa». Aquellas palabras nunca se emitieron. Las grabaciones fueron editadas y el audio eliminado antes de cualquier difusión pública. Sin embargo, dentro de los pasillos del palacio, las conversaciones comenzaron a multiplicarse. Algunos miembros del personal empezaban a cuestionarse si el sistema diseñado para proteger la imagen pública estaba ignorando las necesidades de un niño. Con el paso del tiempo, la situación llegó a un punto en que ya no podía ignorarse. La rotación de personal aumentaba y las preguntas se volvían cada vez más difíciles de esquivar. Fue entonces cuando la institución tomó una decisión: llamar a una especialista externa. Así apareció la doctora K, una psicóloga con más de 2 décadas de experiencia trabajando con casos complejos de trauma infantil en entornos extremadamente confidenciales. Su trayectoria incluía trabajar con hijos de políticos, celebridades y familias extremadamente influyentes. Su reputación se basaba en 3 pilares: precisión, discreción y resultados. Oficialmente, su presencia en el palacio tenía una explicación sencilla. Era una consultora educativa. Un título lo suficientemente ambiguo para no despertar sospechas, pero creíble dentro del contexto de la educación de los jóvenes miembros de la realeza. Solo un pequeño círculo sabía la verdadera razón de su llegada. Su acuerdo de confidencialidad era estricto y su acceso estaba al nivel de seguridad de la familia real. Para el palacio, representaba una solución silenciosa a un problema que aún no comprendían del todo. Al principio, su trabajo consistía en realizar evaluaciones breves y estandarizadas. El objetivo era generar un informe claro que confirmara que todo estaba bajo control. Sin embargo, lo que comenzó como un procedimiento rutinario pronto se transformó en algo mucho más profundo. La doctora K decidió observar al niño en distintos contextos, no solo durante sesiones privadas, sino también en ambientes cotidianos y en aquellos preparados para eventos oficiales. Observó cómo interactuaba con su familia, con el personal del palacio y con el constante enfoque de las cámaras. Su análisis no se limitaba al comportamiento aislado. Estaba estudiando al niño dentro de un sistema, y lo que descubrió la sorprendió. En entornos tranquilos y controlados, el pequeño mostraba cualidades notables. Era articulado, intelectualmente curioso, cálido en sus interacciones y socialmente participativo. En términos clínicos, lo describió como un niño con una resiliencia extraordinaria. Pero cuando el contexto cambiaba, cuando aparecían cámaras, multitudes y expectativas de actuación pública, algo ocurría de manera inmediata. No era un cambio gradual. Era como si alguien hubiera accionado un interruptor invisible. En ese instante, el niño brillante y tranquilo parecía transformarse, enfrentándose a una presión para la que ningún niño debería estar preparado. Y para la especialista, esa reacción no era un simple capricho infantil. Según relatos provenientes de sesiones privadas con una especialista conocida como la doctora K, el joven príncipe Louis mostraba reacciones que preocupaban a los adultos a su alrededor. A veces se quedaba completamente rígido, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. En otras ocasiones entraba en un estado de hiperactividad repentina, pasando de un extremo al otro con una intensidad difícil de predecir. Durante sus conversaciones con la terapeuta, Louis expresó sentimientos que iban más allá de las preocupaciones habituales de la infancia.
Hablaba de sentirse atrapado en espacios ruidosos, confundido por la necesidad constante de posar para las cámaras y desconcertado por la diferencia entre quién era realmente y quién debía aparentar ser frente al público. En uno de los momentos más reveladores de aquellas sesiones, el niño habría formulado una pregunta que dejó a la especialista profundamente impactada. ¿Por qué tengo que sonreír cuando tengo miedo? La frase era simple, pero contenía una carga emocional enorme. No se trataba de dramatismo ni de un intento de llamar la atención. Era, según quienes conocen el contenido de esas sesiones, una descripción honesta de cómo experimentaba su mundo. En otra conversación habría añadido una frase igual de reveladora. Solo me ven cuando estoy feliz. Para un niño tan pequeño, aquella reflexión mostraba una comprensión temprana de algo complejo, que sus emociones reales parecían invisibles si no coincidían con la imagen alegre que el público esperaba. La doctora K comprendió rápidamente que no estaba frente a un caso común. Decidió elevar sus preocupaciones a los responsables del entorno institucional del palacio. Su recomendación fue clara: reducir significativamente la exposición pública del niño. Desde su perspectiva clínica, lo que Louis necesitaba no eran más ensayos para eventos públicos, ni más sesiones fotográficas cuidadosamente preparadas. Necesitaba apoyo terapéutico constante, entornos estructurados y tranquilos, y la posibilidad de desarrollarse lejos de estímulos intensos. Sin embargo, según versiones internas, sus advertencias no tuvieron el impacto esperado. Las prioridades institucionales parecían enfocarse en mantener una imagen pública sólida y alegre. Se le habría indicado de forma implícita que su tarea era ayudar a gestionar la situación sin alterar el calendario ni generar especulación pública. Las sesiones continuaron, pero la especialista observó cambios preocupantes. Los periodos de retraimiento del niño se volvieron más largos. Su desconexión emocional parecía cada vez más evidente. Un día, en un momento que posteriormente marcaría un punto de inflexión, Louis habría levantado la mirada y dicho en voz baja: «Quiero ir a un lugar tranquilo, pero siempre hay una cámara». Para la doctora K, ese momento fue decisivo. Tenía dos caminos: continuar adaptándose a las necesidades de la institución o defender el bienestar del niño. Eligió lo segundo. La especialista presentó su renuncia, algo que dentro del sistema se esperaba que ocurriera discretamente. Tradicionalmente, las salidas de profesionales vinculados al palacio se manejan con absoluta confidencialidad. Pero esta vez ocurrió algo inesperado. Antes de que su renuncia se formalizara por completo, una copia de su informe final comenzó a circular fuera de los muros del palacio. No apareció en tabloides ni en medios sensacionalistas. Según diversas fuentes, llegó a manos de una red internacional dedicada a la salud mental infantil. Lo que contenía el documento era un análisis clínico detallado, no era un ataque personal ni un escándalo mediático, sino una evaluación profesional de un sistema que, según el informe, priorizaba la imagen pública por encima del bienestar emocional. El texto describía lo que la doctora definía como un patrón de manejo emocional inadecuado. No se trataba de negligencia en el sentido tradicional, sino de una estructura institucional incapaz de adaptarse a la vulnerabilidad cuando ésta aparecía en una figura pública. Dentro del informe también se mencionaba un perfil neurológico poco común. Por motivos de privacidad, la especialista no reveló públicamente el diagnóstico exacto. Sin embargo, describió características que muchos expertos reconocerían: alta sensibilidad a estímulos como ruido o luz, respuestas emocionales intensas y rápidas, y una marcada dificultad para desenvolverse en entornos caóticos o altamente estimulantes. En ambientes tranquilos y controlados, el niño mostraba un funcionamiento excepcional. En escenarios cargados de estímulos, exactamente el tipo de situaciones que rodean los eventos reales, su sistema nervioso reaccionaba con bloqueo o sobrecarga. En la página 14 del informe aparecía una frase que muchos dentro del palacio preferirían olvidar: si no se controla, esto puede convertirse en una crisis de identidad con ramificaciones constitucionales. No era una advertencia dramática ni una exageración mediática. Era el diagnóstico clínico de una profesional que observaba algo profundamente preocupante
en el desarrollo emocional de un niño que, por nacimiento, forma parte de una de las instituciones más observadas del mundo. Ese niño es Prince Louis of Wales. La advertencia no hablaba de simples problemas de comportamiento, ni de momentos incómodos frente a las cámaras. Lo que la doctora señalaba era mucho más profundo. El riesgo de que la identidad personal del niño, ¿quién es realmente?, más allá de lo que se espera que represente, comenzara a fracturarse bajo el peso de las expectativas institucionales. En cualquier familia, ese tipo de conflicto ya sería motivo de preocupación. Pero dentro de la arquitectura de la monarquía, las consecuencias pueden ser aún mayores. La institución depende de una narrativa constante de estabilidad, continuidad y equilibrio emocional. La familia real no solo existe como familia, también funciona como símbolo. Por eso, cuando un miembro joven muestra señales de lucha interna, la preocupación no es solo privada. Puede transformarse en una cuestión institucional. Aunque Prince Louis of Wales no ocupa el primer lugar en la línea de sucesión, sigue siendo parte de la estructura simbólica que sostiene la continuidad de la British Monarchy. Cada aparición pública, cada fotografía y cada gesto contribuyen a la narrativa cuidadosamente construida de normalidad y fortaleza. Y ahí es donde la historia se vuelve más inquietante. Según fuentes cercanas al proceso, la reacción dentro de Kensington Palace fue inmediata, pero no necesariamente en la dirección que muchos esperaban. En lugar de abrir un debate interno sobre el bienestar del niño, la maquinaria institucional comenzó a moverse para controlar el relato. En cuestión de horas, el pequeño Louis apareció en una serie de imágenes que inundaron los medios y las redes sociales. Fotografías luminosas en jardines, momentos aparentemente espontáneos con su madre, Catherine, Princess of Wales, y escenas familiares junto a sus hermanos. Las imágenes transmitían una idea muy clara: felicidad, normalidad, infancia despreocupada. Pero detrás de esa apariencia, algunos conocedores del funcionamiento del palacio afirmaban que nada había sido improvisado. Las fotografías no eran capturas casuales de la vida familiar. Habían sido planificadas, coordinadas y cuidadosamente seleccionadas. Los fotógrafos firmaron acuerdos de confidencialidad y el calendario de publicación fue calculado al detalle. La espontaneidad, en realidad, era una estrategia. Mientras tanto, según diversas versiones, funcionarios del palacio mantenían conversaciones discretas con editores de grandes medios. El mensaje habría sido simple y directo: mantener silencio sobre la situación a cambio de acceso privilegiado a futuras exclusivas reales. Así, poco a poco, el debate público comenzó a cambiar. Las preguntas sobre el bienestar del niño fueron reemplazadas por artículos ligeros sobre sus gestos divertidos, sus muecas durante ceremonias o sus momentos adorables en eventos oficiales. El enfoque pasó del análisis a la distracción. Y ahí surge una pregunta inevitable. Si todo estaba bien, ¿por qué era necesario gestionar la narrativa con tanta intensidad? Si el niño simplemente estaba atravesando momentos normales de crecimiento, el interés mediático habría desaparecido por sí solo. No habría sido necesario organizar sesiones fotográficas ni movilizar contactos en la prensa. En muchos sentidos, la gestión de la historia se convirtió en parte de la evidencia. El intento de controlar la conversación no desmintió las preocupaciones iniciales. Para algunos observadores, las reforzó. Esto plantea una cuestión más profunda sobre las prioridades dentro de la institución. ¿Debe un sistema histórico adaptarse a las necesidades de quienes nacen dentro de él? ¿O deben los individuos adaptarse al sistema, incluso cuando ese proceso puede afectar su desarrollo personal? En el caso de Prince William y Catherine, Princess of Wales, la presión también es enorme. Son padres, pero al mismo tiempo son figuras centrales de una institución milenaria. Cada decisión familiar ocurre bajo el escrutinio de millones de personas. Eso convierte cualquier desafío privado en una historia pública. Sin embargo, existe otra posible versión de este relato. Una en la que el sistema reconoce sus límites. En la que el bienestar del niño se coloca por encima de la narrativa institucional. En la que el apoyo clínico, emocional y educativo se ofrece sin reservas ni preocupaciones por la imagen pública. Todavía no sabemos si esa será la versión que prevalecerá.
Según el análisis de la psicóloga conocida como la doctora K, el caso de Louis no sería simplemente el de un niño travieso o demasiado expresivo durante eventos públicos. Su informe describe algo más complejo. Un menor que, en determinadas circunstancias, parece alternar entre estados de tensión extrema y reacciones impulsivas, como si su entorno fuera demasiado abrumador para procesarlo con normalidad. En cualquier familia, este tipo de señales sería una invitación a observar, escuchar y buscar apoyo profesional. Pero cuando la familia en cuestión es una institución tan visible como la monarquía británica, las decisiones no siempre se toman en un entorno privado. Las apariencias importan, y el control de la narrativa pública se convierte en una prioridad. Ahí es donde surge el conflicto central que la doctora K habría señalado en su informe. Un sistema que tiende a gestionar las reacciones del niño en lugar de comprenderlas. En lugar de preguntarse qué necesita el niño, la respuesta institucional podría haber sido cómo evitar que esas reacciones se conviertan en titulares incómodos. La situación de Louis es extrema por su contexto, pero el patrón que revela no es exclusivo de la realeza. En muchos entornos, familias, escuelas, organizaciones, los niños que muestran señales de estrés o vulnerabilidad son tratados como problemas que deben controlarse. Se les pide que se comporten, que sonrían, que se adapten. Con frecuencia, lo que realmente necesitan es lo contrario. Adultos dispuestos a detenerse, escuchar y preguntarse qué está pasando detrás de esa conducta. Los niños, especialmente los más pequeños, no tienen el poder de defenderse dentro de sistemas que esperan que actúen de cierta manera. Dependen completamente de los adultos que los rodean. Cuando esos adultos priorizan la comodidad del sistema por encima del bienestar del niño, las señales de alerta pueden quedar enterradas bajo capas de normalidad aparente. En el caso de Louis, las preguntas siguen abiertas. El Palacio no ha respondido públicamente al contenido del supuesto informe de la doctora K. Tampoco han emitido declaraciones detalladas sus padres, el príncipe William y Catherine. Hasta ahora la estrategia de comunicación parece centrarse en mantener la imagen habitual. Fotografías familiares sonrientes, apariciones públicas cuidadosamente planificadas y momentos aparentemente espontáneos que refuerzan la idea de una familia feliz. Sin embargo, las dudas persisten. ¿Quién tomó la decisión de ignorar o minimizar las recomendaciones clínicas? ¿Hasta qué nivel dentro de la jerarquía del palacio llegó esa decisión? ¿Estaban William y Catherine plenamente informados de la situación? ¿O también se encontraban dentro de un sistema que limita las decisiones personales en favor de la institución? También queda otra incógnita. ¿Qué ocurrió con los empleados del palacio que, según algunos relatos, expresaron preocupación? Se ha mencionado que a ciertos miembros del personal se les respondió con frases como, «No es asunto tuyo, él está bien». Si eso ocurrió, surge otra pregunta inevitable. ¿Cuánta presión existe dentro de estructuras tan jerárquicas para mantener silencio? Y quizás la pregunta más importante no tiene que ver con la institución, sino con el propio niño. ¿Cómo es realmente la vida de Louis hoy, detrás de los muros del palacio? ¿Ha cambiado algo en la forma en que se le apoya y cuida? ¿O simplemente el sistema se ha vuelto más cuidadoso en ocultar sus tensiones? Louis nació dentro de un papel que no eligió. Crece dentro de una estructura diseñada hace siglos, mucho antes de que el bienestar biológico infantil fuera una prioridad social. Y sin embargo, quienes lo han observado de cerca describen a un niño inteligente, sensible y curioso. Un niño que, según algunas versiones, ha formulado una pregunta sencilla pero profundamente reveladora. ¿Por qué tengo que sonreír cuando tengo miedo? Esa pregunta no pertenece solo a un príncipe. Pertenece a millones de niños en todo el mundo que, en distintos contextos, sienten la presión de actuar de una manera que tranquilice a los adultos a su alrededor. En el centro de esta conversación se encuentra el joven príncipe Louis, un niño que el público ha conocido principalmente a través de breves momentos virales durante eventos oficiales. Para muchos, es simplemente el pequeño príncipe travieso que hace gestos divertidos en el balcón o durante ceremonias solemnes. Sin embargo,
Detrás de esas imágenes existe una realidad mucho más compleja. Según informes filtrados y testimonios que han comenzado a circular, el niño enfrenta desafíos emocionales y neurológicos que requieren atención, comprensión y, sobre todo, un entorno que priorice su bienestar por encima de la imagen institucional. Esa es precisamente la tensión que ahora sacude al palacio. Proteger al niño podría significar reconocer públicamente necesidades que la institución tradicionalmente ha preferido mantener en silencio. Las monarquías se sostienen sobre símbolos, continuidad y una narrativa cuidadosamente controlada. Durante siglos, su fortaleza ha dependido de proyectar estabilidad e infalibilidad. Admitir vulnerabilidad, especialmente en un miembro tan joven de la familia real, puede parecer para algunos dentro del sistema una amenaza a esa narrativa. Pero el mundo actual ya no funciona como antes. La opinión pública es más crítica. La información circula con rapidez, y la transparencia se ha convertido en una expectativa social. Las instituciones que se niegan a adaptarse suelen enfrentarse a un escrutinio cada vez más intenso. En medio de esta situación aparece una figura inesperada: la doctora Kay, una profesional que, según los reportes, decidió poner al individuo por encima de la institución. Su elección no fue sencilla. En sistemas poderosos y jerárquicos, decir la verdad puede tener consecuencias personales y profesionales significativas. Sin embargo, optó por hablar porque consideró que guardar silencio equivaldría a convertirse en cómplice del sufrimiento de un niño. Ese gesto plantea una pregunta fundamental: ¿qué debe pesar más, la reputación de una institución o el bienestar de una persona? Independientemente de las opiniones que cada quien tenga sobre la monarquía, la filtración de esta historia ha cambiado la forma en que muchos observan al pequeño príncipe. Ya no es solo una figura simpática que genera memes en Internet o momentos ligeros durante eventos reales. Es un niño real, con necesidades reales, creciendo bajo una presión que pocos podrían imaginar. Y ese es el verdadero núcleo de esta historia. Porque, al final, lo que está en juego no es únicamente el futuro de un miembro joven de la familia real. También está en juego la capacidad de la monarquía para evolucionar en un mundo que cada vez tolera menos el silencio institucional frente a problemas humanos. El desenlace aún está lejos de escribirse. Pero una cosa ya es clara: la atención del público ha cambiado. Ahora muchos observan al palacio con una pregunta simple pero poderosa. ¿Elegirá proteger su imagen o proteger al niño